Cuando el país era el granero de un mundo que se desangraba en la vieja Europa, Río Cuarto realizaba la primera muestra del campo, considerada la vidriera rural más importante del interior del país. La Gran Depresión había afectado en un 60% las exportaciones agrícolas y en un 40% las ganaderas, una actividad que condicionaba el 96% de las ventas externas argentinas. En la ciudad se creó la agrupación accionistas Ley 11.747, Región Sud, el primer antecedente a la sociedad rural. Era presidente don Jaime Provenzal, acompañado por apellidos referenciales de la ciudad como Jorba, Quenón, Remedi, Lacase, Decubed, Furcade y Bollenbeider. La entidad tuvo a cargo la organización de la primera exposición en 1935. En tiempos de una región fundamentalmente ganadera, la creación de un frigorífico regional fue la excusa para la puesta en marcha de la Asamblea Constitutiva de la Sociedad Rural el 21 de junio de 1938 en el Salón de la Sociedad Italiana. La primera comisión directiva fue presidida por Eduardo Jorba, con Nicanor Quenón y Alfredo Alonso como vicepresidentes. Cuando se transforma la asociación de productores que dio la base a la creación de esta Sociedad Rural de Río Cuarto allá por el año 1934, en Sociedad Rural en 1938, quien ocupa la vicepresidencia de la naciente Sociedad Rural, en función de esa denominación, de la actual denominación, fue un tío abuelo mío, Alfredo J. Alonso, que con el transcurso del tiempo tuvo también el honor de presidir la Sociedad Rural. Durante casi medio siglo, las exposiciones rurales se realizaron en el antiguo predio a metros del viejo hospital. Había sido prestado por la Casa de Remates Hacendados Argentinos, Sociedad Anónima, propiedad de Provenzal, y luego fue adquirido por la entidad. Allí se dinamizó el escenario rural que comenzó como una incipiente demostración de las potencialidades agropecuarias y se convirtió en un despliegue industrial, comercial y de servicios que reflejó la imponencia del campo. Las imágenes registradas en los años 60 develan el color de la muestra, la participación de elegantes promotoras y el impacto de la exposición en la lógica económica regional. Justamente empecé a trabajar en la rural con el padre del doctor Alonso, don Julio Wenceslao, que me llamó como delegado de allá de la zona de la sierra. Y empecé a trabajar en los corrales, en las instalaciones viejas, en el año 1973. Me acuerdo cuando estábamos en el predio viejo, allá en el barrio de las Ferias, las exposiciones eran muy chiquitas, los tractores eran chiquitos, los arados eran chiquitos, y bueno, todo eso fue evolucionando. Después hubo que acomodar hasta las entradas y las tranqueras de este predio, que era mucho más grande, para poder hacer entrar las maquinarias que correspondían. Y veníamos con mi madre y mi padre a las exposiciones que se hacían en el viejo predio, ¿no es cierto? Y por eso éramos niños y después adolescentes. Y la verdad que recuerdo cómo mamá hacía un esfuerzo tremendo después de varias horas de haber dado vuelta y recorrido la muestra para tratar de llevarnos a todos. No tenía forma, porque la verdad que nos encantaba y nos pasábamos horas muy lindas viendo todo lo que tenía que ver con el esfuerzo del hombre de campo, que así no lo valorábamos en ese entonces. Y sobre todo ver, están con lo que era la tecnología del momento, ¿no es cierto? Que por supuesto era modesta, era limitada y que después tuvo un desarrollo fantástico en términos de avances tecnológicos. La rural funcionó durante más de 40 años con su sede oficial en el centro de la ciudad. Las oficinas administrativas se ubicaron sobre calle Alvear hasta principios de los 90, cuando se inauguró el edificio en el actual predio ruralista. La primera muestra en el definitivo espacio al sur de la Ruta 8 fue a los 46 años. Ya convertida también en industrial y comercial, la exposición de 1980 fue un hito referencial del crecimiento
de la sociedad rural. Tuve la oportunidad de hacer diseñar la tribuna, que en ese momento nos vino muy bien porque se comenzaba a utilizar el cemento premoldeado, ¿no es cierto? Entonces se pudo hacer muchas luces. Gracias a eso, la firma Story, que había inventado eso, pudimos hacer la tribuna, primero. Después se hizo un galpón grande que también se fue finalmente la sede. Porque fue creciendo y no solamente el comercio relacionado con el campo, porque vemos que en la parte interior, especialmente en este predio, del otro predio casi ni me acuerdo porque era muy chico, pero de este predio sí, la parte comercial es muy importante. Tal es así que ya los salones no alcanzan y se alquilan carpas y demás, después se fueron agregando las artesanías y todas esas cosas que es interesante para la gente de la ciudad. Imagínense lo que sucedió después cuando llegamos a este predio y ahora, que gracias a Dios en nuestros últimos años se pudieron comprar 2 lotes más para agrandar el predio, porque realmente el tamaño de las maquinarias no alcanza y están un poco amontonadas, pero de todas maneras se siguen luciendo mucho. El 26 de abril de 1939 se recuerda como el primer encontronazo entre la dirigencia y el gobierno nacional. Tras presentarle el proyecto de un frigorífico regional al entonces presidente Roberto María Ortiz, el debate fue por el precio del puchero y el asado. Marcaría el principio de una extensa secuencia de acercamientos y disputas desde uno de los bastiones más importantes del desarrollo rural. Que demandó un buen tiempo comprender que era necesario que la dirigencia agropecuaria se capacitara para la conducción de sus instituciones, pero también era necesario que desde el sector agropecuario surgieran dirigentes que tuvieran participación política, porque si no, la influencia y la incidencia tenía un límite. Se podrá haber acertado o errado, se podrá haber obtenido buenos resultados o malos resultados, pero lo que creo que sirve y vale es el concepto, y ojalá se siga pronunciando para el futuro porque me parece que es importantísimo que los sectores tengan representación en la vida política argentina. Las tribunas de los actos del campo fueron otro de los pilares que consolidaron a la rural como una voz de peso para los productores de todo el país. Por sus estrados pasaron presidentes, ministros, gobernadores e intendentes, algunos de ellos protagonistas de acalorados debates. En ese sentido, la rural de Río Cuarto fue siempre pionera y sobre todo marcaba rumbos, que eso era lo importante, y sus discursos inaugurales siempre fueron muy defensores de la producción y lógicamente muchas veces ha habido críticas fuertes a los gobiernos, ¿no es cierto? Que es un poco la misión del dirigente rural de defender sus intereses, ¿no es cierto? La sociedad rural es con 5.000 asociados la más numerosa del interior argentino. Su jurisdicción ha determinado la creación de 17 delegaciones zonales y está adherida a Cartes y CRA, 2 entidades nucleadas en la mesa de enlace. En 80 años de muestra, no solo fue la voz, sino también el espacio para los reclamos gremiales agropecuarios. En 1965 recibió la Asamblea Nacional Agropecuaria con la presencia de dirigentes de todo el país. Una década después, se efectuó la Asamblea del Campo que desbordó la capacidad del viejo Cine Teatro Plaza. Ese año paralizaron sus tareas Taranquera adentro y dejaron de comercializar sus productos en toda la Argentina. Una movilización acompañó la protesta con el tractorazo, al que sumaron más de 500 maquinarias. La Ley de Retenciones 125 en el 2008 sumó otro fuerte capítulo de protestas con piquetes y manifestaciones que paralizaron durante semanas las rutas argentinas. Si no para ahora, va a ser parado a la fuerza. Y ahora ya estamos en media hora de corte. Lamentablemente, en estas circunstancias, estas cosas pasan. Claro que sí, claro sí puede. El paso de los años multiplicó espacios y ofertas para que la muestra ruralista reciba más de 100.000 personas en cada cita del campo. Disertantes reflejan el desarrollo de la actividad mientras crecen las opciones comerciales y culturales. Los remates despliegan lo mejor de cada raza y los productores advierten el ADN de las cabañas tradicionales. Un encuentro histórico que sorprende cada vez.
80 años de una muestra reveladora sobre la impronta del campo y sus protagonistas.